La presidenta Claudia Sheinbaum recuerda el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del arranque de la Cuarta Transformación. También asiste a la toma de protesta de la primera gobernadora de Veracruz, Rocío Nale. Los ejes de gobierno de la nueva mandataria estatal, la seguridad, la disciplina financiera y acelerar la transformación. La jefa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum, reafirma su compromiso con una sólida y respetuosa relación con Estados Unidos. Es firme al advertir que sin los mexicanos ni mexicanas, el vecino país del norte tendría repercusiones económicas severas y resalta el esfuerzo de su gobierno en la estrategia para atender la migración. 5 altos ejecutivos del Banco Ahorro FAMSA fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad al falsear información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores que involucra recursos por alrededor de 4.500 millones de pesos. En el mundo, la Organización de las Naciones Unidas detiene la ayuda a través del principal cruce a Gaza debido a la amenaza de bandas armadas que saquean convoys. La situación agrava la crisis humanitaria. Se inaugura la Feria del Libro en Español más importante del mundo. La edición 38 de la FIL en Guadalajara albergará más de 2,000 editoriales. La Fiesta de las Letras tiene a España como invitado de honor. Vean nada más, para ellos es el invierno, también las temperaturas en Japón han bajado considerablemente, pero en este jardín botánico tropical de Hakodate están los macacos que cada invierno, ay, que a gusto, disfrutan de baños termales y así combaten el frío. Desde el 1 de diciembre se habilita un espacio a 41 grados centígrados con agua termal extraída de Yunokawa, para que ellos pues no se resfríen. La convivencia, el gusto por el agua calientita frente a estas bajas temperaturas es lo que mantiene alegres y felices a estos macacos en invierno. Las primeras imágenes daban mucho gusto, todos bien acostaditos, calientitos. ¿Cómo estás, Elvira Angélica Rivera? Contagiaban, Guadalupe, muy buenos días. Lunes 2 de diciembre, arrancó el último mes del año. Bienvenidas y bienvenidos. Como siempre ya lo saben, lo más relevante aquí en nuestra pantalla. Muchas gracias a Jimena Raya, Lía Vadillo, Magdalena Alejo, son nuestras intérpretes en lengua de señas mexicana. Gracias por sus comentarios en redes sociales. Nos pueden ver en la página de 11 Noticias Digital. Y también nos pueden seguir y escuchar a través de Radio Instituto Politécnico Nacional, a través del 95.7 de FM. Desde aquí les saludamos también a quienes nos siguen más allá de las fronteras a través de nuestra señal internacional. Ya sabe que le invitamos a que nos comparta su opinión y sus comentarios con el hashtag 11 Noticias. Y bueno, también queremos conocer su opinión. Ya está aquí nuestra pregunta del día, la estaba revisando, está publicada en todas nuestras redes sociales. ¿Qué acciones crees que se podrían implementar para garantizar una mejor educación sobre la prevención del VIH y eliminar el estigma en la sociedad? El 1 de diciembre de cada año se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra el VIH. Y recordar, Guadalupe, que es muy importante terminar con la discriminación hacia las personas con esta condición y por ello pues les invitamos a que nos compartan sus opiniones. Más adelante las leeremos en este espacio de noticias, así que gracias a quienes ya se sumaron a esta conversación. Vámonos directo con los detalles. Rocío Nale se convirtió en la primera mujer en ser electa gobernadora de Veracruz. A su toma de protesta acudió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como invitada de honor. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, acudió a la toma de protesta de Rocío Nale como la primera mujer en ser gobernadora de Veracruz. La ceremonia se llevó a cabo en el Congreso Estatal, donde Sheinbaum Pardo participó como invitada de honor. En redes sociales publicó una fotografía del momento y celebró el inicio del gobierno de Nale. Es la primera toma de protesta de un gobernador a la que acude la presidenta de México. Protesto guardar y hacer guardar
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado de Veracruz y las leyes que de ella emanen. Y en Veracruz, este cambio también se manifiesta con la gobernanza de una mujer y se implementa el nuevo sistema, el humanismo mexicano, donde la prioridad es atender a los que menos tienen, a los que se quedaron atrás. Ya como gobernadora, Rocío Nale destacó la importancia de que sean las mujeres las que encabezan el gobierno federal y estatal. Así que en el turno 85 se abre la puerta para que nosotras las mujeres, nuestras hermanas, hijas y niñas, transcurran por el camino que hoy de la mano con nuestra presidenta construimos a lo largo y ancho de nuestra patria. La exsecretaria de Energía en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y quien tuvo a su cargo la construcción de la refinería Dos Bocas, anunció que una de sus primeras acciones será la de consolidar un sistema interestatal para garantizar la seguridad en la región. Vamos a trabajar para mantener la paz, unidad y respeto en todo el territorio. Incluso vamos a firmar convenios con los estados vecinos para formar un sistema interestatal para garantizar la paz y tranquilidad en las zonas colindantes, Oaxaca, Puebla, Tabasco, Chiapas, ya habíamos hablado de esto. Vamos a firmar el convenio. Acelerar la transformación en la entidad, respetar la división de poderes, aprovechar la relocalización de empresas, tener disciplina financiera y cuidar los recursos públicos fueron otros de los compromisos asumidos por la ahora gobernadora de Veracruz. Vamos a caminar por todo el territorio para instaurar la honestidad, austeridad, servicio y justicia, que son pilares básicos de esta transformación que hoy vivimos. El pueblo es nuestro jefe y a él nos debemos todos. Entre las y los invitados especiales que asistieron a esta ceremonia estuvieron secretarias y secretarios de Estado, gobernadoras y gobernadores de Morena y Movimiento Ciudadano, representantes del Congreso de la Unión y 3 ministras de la Suprema Corte, Lenia Batres, Loreta Ortiz y Yasmín Esquivel. Horas antes, de gira por Orizaba, la presidenta Sheinbaum reconoció el trabajo que realizó Cuitláhuac García al frente del gobierno veracruzano y confirmó que el ahora exmandatario se sumará al gobierno federal. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Y bueno, mire, ayer, 1 de diciembre, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, recordó que hace 6 años arrancó la cuarta transformación de nuestro país con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien el 1 de diciembre de 2018 tomó posesión como presidente de la República. Lo calificó como un hombre honesto y un gran luchador social. Es así como habló del exmandatario a través de sus redes sociales. Hizo una publicación en X. Además, también compartió 2 fotografías en las cuales aparecen tanto Claudia Sheinbaum como Andrés Manuel López Obrador. Una de ellas, cuando el expresidente tomó la titularidad del Ejecutivo Federal, y la segunda, cuando ella se convirtió en la primera presidenta de México. Sobre las bases que sentó es que construimos el segundo piso de este movimiento, es lo que escribió a través de sus redes sociales la mandataria. Y en redes sociales secundaron a la presidenta Claudia Sheinbaum. Usuarios recordaron al expresidente López Obrador a 6 años de haber llegado a la presidencia y el inicio también, por supuesto, de la cuarta transformación. Comentaron que la llegada de López Obrador y su historia rompió paradigmas, todo a favor del pueblo de México, políticos, senadores, diputados, académicos, la sociedad. En general, se sumaron a esta conmemoración 6 años del inicio de la cuarta transformación. Ahí expusieron que desde entonces se nota un cambio en el país, una profunda transformación, agregan, en la vida pública de México, lo que hoy se conoce como humanismo mexicano. En su cuenta de X, el periodista Epigmen Ibarra recordó las primeras palabras de López Obrador al entrar a Palacio Nacional después de más de 30 años de lucha y tras 2 fraudes electorales. ¿Te acuerdas lo que te dije? Sí, hace un año, presidente. Hace un año. Sí. Era allá a Palenque, que ahora ya no lo puedo decir.
allá a la Quinta, a Palenque o a Palacio. El pueblo de México quiso que fuese aquí, a Palacio. Aquí voy a entrar, a Palacio, porque así lo decidió el pueblo. Y yo no le voy a fallar al pueblo de México. Voy a estar a la altura de este gran pueblo. Bueno, ahí las palabras del entonces presidente López Obrador. Vamos a retomar información sobre las actividades que tuvo la presidenta Claudia Sheinbaum este fin de semana. Y es que tuvo una gira de trabajo por Nuevo León y ahí enlistó una serie de repercusiones para la economía de Estados Unidos en caso de cerrar la puerta a los migrantes, tal como ha amenazado el presidente electo Donald Trump. Que la relación entre México y Estados Unidos será buena y de respeto y que prevalecerá siempre el diálogo y la colaboración. Este fue el mensaje de fraternidad que envió la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al próximo mandatario estadounidense, Donald Trump, quien en días pasados amagó con imponer aranceles a México en caso de no detener la migración. De gira por Nuevo León, Sheinbaum advirtió lo que representaría para el país vecino perder la fuerza de las y los migrantes mexicanos, de acuerdo al Instituto estadounidense The Peterson Institute for International Economics. Si los trabajadores mexicanos dejaran de consumir en Estados Unidos, la economía de Estados Unidos se contraería en más de 1 punto de su Producto Interno Bruto. Eliminar el consumo de las y los trabajadores mexicanos, fíjense bien, sería equivalente, esto es una publicación académica, sería equivalente a destruir el valor generado por la totalidad de la agricultura, la pesca y la silvicultura en los Estados Unidos. Y continuó enlistando las repercusiones de reducir la migración hacia Estados Unidos. Si la migración legal se redujera en 50% a lo largo de 10 años, la deuda del Seguro Social en Estados Unidos aumentaría 13%, sumando pérdidas de 1.5 billones de dólares en 75 años. Si la migración aumentara en 200,000 migrantes al año, la solvencia del Seguro Social en Estados Unidos se extendería por 2 años, aumentando sus reservas en 284,000 millones a lo largo de 10 años. Sheinbaum reiteró que su gobierno implementa una estrategia para atender la migración forzada, el Plan México, aumentar la industrialización y disminuir las importaciones que vienen de países donde no tenemos tratados comerciales. Recordó la relación de respeto que existió durante los mandatos de Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador y reafirmó que esa cooperación entre México y Estados Unidos persistirá. Somos un país excepcional, con una historia que no tiene ningún otro país del mundo. Somos potencia cultural y vamos juntos a salir adelante siempre de cualquier adversidad. Al terminar el evento, Sheinbaum fue cuestionada sobre la conversación que sostuvieron Donald Trump y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y acotó. Presidenta, ayer el ministro de Trudeau se reunió con Trump. ¿Usted cuándo se va a reunir con él? Ya veremos, ya habrá tiempo para reunirnos. Ya va a haber buena relación. ¿Pero sería este año ya reunirse? Justicia a los jubilados. 11 Noticias, Karen Ballesteros. Vamos a cambiar completamente de tema y es que a partir de este lunes y hasta el próximo 6 de diciembre, el Instituto Mexicano del Seguro Social realizará la Semana Institucional de la Discapacidad 2024, que promueve y visibiliza acciones educativas de atención a este sector de la población. Con esta campaña se busca reducir las desigualdades y respetar los derechos de 2.300.000 derechohabientes que tienen alguna discapacidad, los cuales el 56% son mujeres con predominio de deficiencia motriz, es lo que indicó la División de Unidades y Servicios de Rehabilitación. Entre las diversas actividades a realizarse destacan las pláticas del derecho a su salud sexual y reproductiva.
sobre la inclusión, la salud mental y prevención de adicciones, gestión de riesgos, solo por mencionar algunas de las que se realizaban. Y para este lunes de promociones y descuentos en distintos comercios conocido como Cyber Monday, tome precauciones. La Profeco lanzó una serie de recomendaciones. Sabemos que son comunes los fraudes y con ello buscan evitar el riesgo de que ustedes sufran un robo de información de sus compras en línea. Las recomendaciones son tener cuidado porque al brindar tu información en páginas web de tiendas poco conocidas, corres el riesgo de ser estafado, que la información de tu tarjeta se utilice por terceras personas. Otro punto importante, hay herramientas tanto para consumidores como para negocios con los que se pueden evitar fraudes o robos de información. Entre algunas recomendaciones, Profeco dice monitorear tiendas virtuales con la cual los clientes pueden conocer qué negocios son reales y se manejan de manera transparente. Otra herramienta es el distintivo digital de Profeco, con el que las páginas web que venden u ofrecen productos demuestran que tienen certeza jurídica, por lo que son confiables. Entre muchas otras recomendaciones, ingresen a la página de Profeco, chequen y sobre todo tomen precauciones si les gusta comprar por internet. Bueno, vamos ahora con Agenda Politécnica. Mi compañera Judith Hernández nos da a conocer cómo se conserva el patrimonio documental histórico de México. Es una tarea que los profesionales del Laboratorio de Micología Médica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional realizan de manera ardua. Hola, ¿qué tal? Hoy en Agenda Politécnica hablaremos del trabajo que realizan investigadores del Laboratorio de Micología Médica de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y de la Subdirección de Investigación y Conservación del Archivo General de la Nación para preservar la memoria histórica de México. Veamos de qué se trata. El Acta de la Independencia de México, los sentimientos de la nación de José María Morelos y Pavón, y las constituciones de 1824, 1857 y 1917 son piezas clave en la historia de nuestro país, tesoros que resguarda el Archivo General de la Nación. Resguarda documentos desde el siglo XVI hasta el siglo XXI y aproximadamente en los depósitos se encuentran 375 millones de hojas. Con el paso del tiempo, si no se tienen los cuidados adecuados, diversos microorganismos pueden dañar esos documentos históricos insustituibles. Sabemos que el papel está hecho de celulosa principalmente y esto funciona muy bien como el alimento para los hongos y que puedan colonizar y quedarse ahí sobre el papel por muchísimos años. Tenemos incluso hongos que han sido aislados en documentos que son de 1700 más o menos. La investigadora de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del IPN, Aida Verónica Rodríguez, encabezó una investigación para determinar el tipo de microorganismos, en especial de hongos, que afectan a los documentos antiguos y los cuidados que deben tenerse con ellos, como el control de la humedad. Al estar en una cámara húmeda, la humedad requerida por el hongo es suficiente para poder crecer. Y aquí podemos ver, esta es una inoculación en un papel, pero sin cámara húmeda, está en seco. Lo que nosotros observamos es una gran diferencia en el desarrollo y crecimiento del hongo. Este equipo de investigación politécnico desarrolla también métodos menos invasivos para la limpieza y desinfección masiva de documentos, pues aunque existen alternativas como la cámara de ozono, esta no solo mata a los microorganismos, sino que también debilita los documentos. A partir de esta colaboración con el Instituto Politécnico se están estableciendo metodologías con nanopartículas de titanio. Esto ayudaría como a desinfectar puntualmente, o sea, donde se encuentra el microorganismo sin afectar el documento. Se aplicarían por medio de un polvo, según lo que comentan los investigadores del Politécnico, se aplicaría como un tipo talco, por así decirlo. Para realizar esta investigación, el Archivo General de la Nación donó al IPN algunas hojas de papel original que ya estaban desprendidas de los libros. Son fojas originales, no cuentan con información. A veces estas manchas llegan a concentrarse tanto que te impiden leer el documento. Esta investigación
contribuirá a prevenir el deterioro de los documentos, lo que permitirá preservar de mejor manera nuestra memoria histórica. Este tipo de deterioro de manchas ya no va a desaparecer, ni aunque se realice un proceso de limpieza y desinfección. Se quedan en el documento y forman parte de él durante toda su historia. Es todo en Agenda Politécnica con imágenes de Cristian Meléndez. Hasta la próxima. Y continuamos con los 16 días de activismo para erradicar la violencia contra las niñas y las mujeres. Seguimos sumando esta campaña. Es tiempo de mujeres sin violencia, es el hashtag, con estos mensajes para hacer conciencia. Ahora escuchemos el testimonio de Marisela Flores. Hola, soy Marisela Flores y formo parte del equipo de 11 Noticias Digital. No es normal, es violencia cuando te dicen que calladita te ves más bonita. Antes de la pausa, queremos invitarlos a que se sumen y participen con nosotros en nuestra pregunta del día. ¿Qué acciones crees que podrían implementarse para garantizar una mejor educación sobre la prevención del VIH y sobre todo eliminar el estigma en la sociedad? Nuestras redes sociales están abiertas, Facebook, Twitter y por supuesto queremos saber su opinión. Al final leeremos todas sus respuestas. Regresamos después del corte. A las 6:30 en el centro del país. Gracias por continuar con nosotros. Como siempre, le vamos a recomendar nuestro portal 11noticias.digital. Aquí tiene la información en su celular, en la palma de su mano, actualizada minuto a minuto. Si revisamos a detalle nuestro portal, si ustedes entran, lo que se van a encontrar es esta sección que hemos titulado Levantando la Voz, panorama en México y en el mundo. Son los 16 días de activismo, además de los testimonios que ya le hemos presentado de nuestras compañeras y compañeras. Y por supuesto, nuestro espacio de noticias en vivo. Si no quiere levantarse a prender la televisión, tiene su celular a la mano, cómodamente desde donde esté lo checa. Todos nuestros espacios también se quedan ahí y ya desarrollamos todo lo que tiene que ver con la información de las últimas horas. Biden indulta a su hijo Hunter. La política infectó el proceso judicial. Una de las últimas medidas que toma el presidente de los Estados Unidos. La información internacional la tendremos más adelante. Vinculan a proceso a consejeros de FAMSA por aportar datos falsos. El Complejo Cultural Los Pinos celebra ya su 6º aniversario. Recordemos que a partir del 1 de diciembre el presidente despachó en Palacio Nacional, dejó la sede de Los Pinos y ahora también la mandataria Claudia Sheinbaum a finales de este mes estará viviendo ya ahí. Trump ya eligió a sus directivos de FBI y la DEA. Si ustedes quieren recuperar información directamente para conocer los detalles, lo que tienen que hacer es darle clic y aparece, por ejemplo, esta nota de Donald Trump con los directivos, sus nuevos nombramientos, FBI y la DEA, la nominación de Kash Patel como director de FBI y Chad Chronister como administrador de la DEA, dos organismos muy importantes, sobre todo en temas de seguridad, combate al narcotráfico y tema migratorio. Dejamos ya esta información y nos vamos a revisar lo que resta de nuestra página. Siempre tenemos una frase del día para que la chequen. En esta ocasión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo: los organismos autónomos no significa que tengan que continuar con privilegios, dice la presidenta. Música y aplausos en Palacio de Bellas Artes, el adiós a Silvia Pinal, la crónica de todo lo que ocurrió el fin de semana en este homenaje muy emotivo a la diva del cine mexicano. Información deportiva: Checo Pérez abandona el Gran Premio de Qatar, Verstappen es quien gana. Astillero de la Marina en Salina Cruz impulsa el corredor interoceánico. Como ven, hay información de todos los temas. Échense un vistazo a nuestro portal. Las entrevistas también se quedan ahí, todas y cada una de nuestros diferentes espacios. Las pueden consultar para que tengan la información completa. Elección en el Poder Judicial, las fechas clave, lo que está en curso de acuerdo con esta reforma, en fin, todos los temas en nuestro portal. Vámonos a las planas. Iniciamos la información con El Financiero. Superan ingresos públicos el monto previsto. Esto de acuerdo con el último reporte del Financiero, da cuenta de cómo se han comportado los ingresos. Superaron lo que se tenía previsto por parte de las autoridades hacendarias. Alista la iniciativa privada del 4 de junio, sobre todo para las negociaciones del TEMEC que están en puerta. El Consejo Coordinador Empresarial va a ser el organismo que encabece
todos los detalles. La presidenta Claudia Sheinbaum con niveles de popularidad en el segundo mes de su gestión que la ubican con porcentajes cercanos al 70%. Del Financiero, revisamos la primera de la jornada. El Estado debe asumir un papel activo como conductor de la economía. Altagracia Gómez Sierra, que está encabezando este nuevo organismo empresarial que estará muy de cerca en todas las negociaciones que tienen que ver con el acuerdo comercial, habla de un Estado promotor que fomente la inversión, que atraiga capitales hacia nuestro país, no un Estado que frene el interés de los inversionistas en llegar a nuestro país. Vámonos de la jornada a ver cómo viene esta mañana el Universal. Temas de seguridad. En la primera del Universal, recluta Cártel Jalisco Nueva Generación vía redes a exmilitares de Colombia. La fotografía tiene que ver con 3 jóvenes que son los que narran precisamente lo que está ocurriendo en materia de seguridad con el Cártel Jalisco Nueva Generación. Ellos llegan a Cancún, de ahí viajan a Jalisco, son reclutados y sobre todo se trata de jóvenes que están en busca de empleo, lo que aprovechan los cárteles de la droga para reclutar este ejército que buscan integrar para combatir precisamente al gobierno federal en este embate del crimen organizado. Lo que da cuenta también es en cuanto a la detención, 3,000 detenidos, dice este diario, en lo que son asuntos de seguridad, pero también el saldo de víctimas, por lo menos el fin de semana, 17 personas perdieron la vida. Vámonos del Universal a revisar cómo viene Reforma. Pegan taxistas a turismo en Quintana Roo. Hay una disputa por parte de quienes están integrando este tipo de servicios con quienes están prestando el servicio a través de plataformas digitales y quienes lo hacen de la manera tradicional. Pues ahí está una rivalidad, también lo que tiene que ver con el avance de los juegos del fin de semana, lo que tiene que ver también con Canadá. Pinta su raya y dice no somos iguales. El primer ministro Justin Trudeau se reunió el viernes, cenó con Donald Trump, hablaron de la relación comercial y ahí es donde asegura Justin Trudeau que Canadá sale ganando porque ahora los aranceles, este 25% que amenaza Donald Trump con aplicar tanto a México como a Canadá, podrían no hacerlo a su vecino del norte. Y de Reforma, por último, revisamos Milenio. Infonavit congelará otros 2 millones de créditos impagables. Se trata por lo menos de beneficiar a 400,000 personas que están en estas condiciones. Infonavit entra ya en la segunda etapa de este programa que busca recuperar estos créditos para que las personas puedan salir adelante, pagar su deuda y continuar recibiendo el beneficio. Lo que está ocurriendo también en la Feria del Libro de Guadalajara. Estaremos en vivo con Miguel de la Cruz allá en esta Feria de las Letras, recuperando lo que ha ocurrido también en las últimas horas. Una fotografía pequeña de este encuentro entre el presidente, futuro inquilino de la Casa Blanca, presidente electo Donald Trump, y el primer ministro Justin Trudeau, que hablan precisamente de la relación bilateral. No quieren que Estados Unidos compare a Canadá con México en cuanto a lo que está ocurriendo en sus fronteras. Dejamos los periódicos y nos vamos a este tema que tiene que ver con estimaciones oficiales sobre el tráfico de armas en México. Provienen, sabemos, de Estados Unidos, pero esto implica una relación directa con la violencia y también con el crimen organizado. Precisamente para erradicar estas acciones, el gobierno de México ejerce estrategias contra el decomiso de armas ilegales que han ingresado a nuestro territorio. La historia. La violencia en México se debe, en gran parte, a las armas que ingresan de manera ilegal desde Estados Unidos. Y en los últimos años se han incrementado. En 2016 cruzaron la frontera 7,161 armas de fuego, mientras que en 2022 se introdujeron más de 12,000, de acuerdo con la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. 38% de las armas pasaron por condados de Texas. Entre 2020 y 2022, Tijuana fue el municipio a donde llegaron más armas de distintos calibres procedentes de Estados Unidos. Fueron 3,201. Siguió Juárez con 2,179 y Guadalajara con 1,217. Detrás están Querétaro, León, Reynosa, Nuevo Laredo, Mexicali, Benito Juárez en Quintana Roo y Celaya.
Es un problema de muchos años, de siglos, podríamos decir, de una industria de armas muy abierta, muy militarizada, muy permisiva y masiva. México tiene una parte también, pero yo diría que en el flujo de armas Estados Unidos tiene la mayor responsabilidad. Durante la administración de Andrés Manuel López Obrador se incrementó el aseguramiento de armas. Fueron más de 50,000, 65% más que lo realizado en la administración de Enrique Peña Nieto. De las armas confiscadas, 650 son de alto poder, principalmente fusiles Barrett calibre 50. Yo creo que México tiene muchas cartas para jugar con Estados Unidos y a veces no lo cree. Y yo creo que México podría también empujar a Estados Unidos más en cuanto al tráfico de armas para controlar el mercado, seguir con la demanda. La Corte Suprema de Estados Unidos analiza si permite o no que avance la demanda de México contra fabricantes de armas estadounidenses, que busca hacerlos corresponsables de la violencia de los cárteles de la droga en nuestro país. El objetivo del recurso legal es recibir una indemnización por $10,000 millones. El gobierno mexicano señala que entre 70 y 90% de las armas que se aseguran en escenas del crimen proceden de Estados Unidos. Entre 2006 y 2011 entraron al país más de 2.500 armas que fueron vendidas en armerías legales en territorio estadounidense. De acuerdo con especialistas, si Estados Unidos quiere combatir la producción, trasiego y venta de fentanilo, debe enfrentar el tráfico de armas. Hay una relación muy íntima entre el tráfico de fentanilo y el tráfico de armas, porque las armas realmente son las que empoderan a las organizaciones que están produciendo y traficando fentanilo. Claro, el otro lado es que en Estados Unidos debe haber políticas de salud pública para tratar las personas que tienen adicción al fentanilo o a otros opioides. Punto de referencia. El virus de inmunodeficiencia humana y el SIDA representan un desafío sanitario y social a nivel global. Y a propósito de que este 1 de diciembre se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, es un momento para reflexionar sobre la urgencia de insistir en su prevención, tratamiento y sobre todo en combatir la discriminación. Mi compañera Araceli Aranday nos cuenta. Hace 24 años esta mujer recibió un diagnóstico que cambiaría su vida. El momento fue crítico para ella, ama de casa, embarazada y sin información sobre el VIH. Salí positiva y en ese momento pues era como, bueno, ¿y ahora dónde voy a dar a luz? Porque pues era algo que yo ni siquiera sabía, o sea, nunca pensé que fuera a llegar a mi casa. En el mundo, 40 millones de personas tienen VIH. En 2023, año en que 1.3 millones contrajeron el virus, 630,000 murieron por causas relacionadas con esta enfermedad. En México, 380,000 personas viven con VIH. El 82% cuenta ya con un diagnóstico. El resto, aproximadamente 2 de cada 10, aún no sabe que tiene el virus. De las personas diagnosticadas, 64% cuenta con tratamiento. En el 59%, la infección está controlada, por lo que no desarrollan SIDA, un estado avanzado de la infección causada por el virus de inmunodeficiencia humana. La cifra acumulada pues siempre irá en aumento, pero sí tenemos una reducción de nuevos casos recientemente, del orden del 11%. Las mujeres constituyen aproximadamente el 20% de las personas con VIH en el país. Una buena parte de las mujeres con VIH supo de su diagnóstico con motivo de la enfermedad por SIDA de su esposo, o por motivo del diagnóstico de su esposo, o por motivo del diagnóstico de su bebé. Así fue el caso de María, que hoy trabaja en la asociación La Orden de Malta,
brindando información a mujeres con VIH. Pero también empiezo en Malta haciendo acompañante par con las mujeres embarazadas que llegaban. Llegaban como yo, con mucho miedo, porque era algo pues que no se esperaban y era algo que no conocíamos al 100%. Los esfuerzos sanitarios para atender a los pacientes con el virus están enfocados en la población más vulnerable, personas trans, comunidad LGBT y personas trabajadoras sexuales, pero no hacia las mujeres cis, que son las mujeres que se identifican con el género asignado en el nacimiento, señala la psicóloga especialista en género, derechos sexuales y derechos reproductivos, Ana Amuchastegui. La infección en las mujeres ha ido aumentando consistentemente. Hay mejor penetración de ciertas políticas públicas en ciertos grupos que en otros, y no es el caso de las mujeres. Explica que es más probable que un hombre con VIH infecte a una mujer con VIH, debido a que el semen depositado en la vagina permanece más tiempo en contacto con ella que la secreción vaginal en la uretra del hombre. 4 veces, entre 2 y 4 veces más probable que los hombres transmitan a las mujeres que las mujeres a los hombres. El Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA pone a disposición la línea telefónica 5519 46 97 72 para más información. 11 Noticias, Araceli Aranday. Conozcamos más acerca del tema. Luis Manuel Arellano esta mañana con nosotros vía telefónica, coordinador de atención comunitaria en las clínicas especializadas Condesa. Luis, qué gusto, buenos días. ¿Qué tal, Guadalupe? Muy buenos días y un gusto estar aquí con ustedes. Cuéntanos, Luis, sobre el panorama del SIDA en nuestro país. Ya veíamos algunas cifras, veíamos las formas de contagio, la atención que se está prestando. ¿Qué decir al respecto, Luis? Bueno, que a más de 40 años de que se notificaron los primeros casos de esta epidemia, y yo insistiría en que no dejemos de llamarle epidemia, porque está activa, porque se sigue transmitiendo y porque quien adquiere la infección la va a adquirir de por vida, porque no hay cura, no hay tratamiento. Entonces, eso es muy importante que la opinión pública lo tenga presente, así como el hecho de que la estigmatización de esta epidemia tiene mucha fuerza, no ha desaparecido y se sostiene, y eso genera una percepción de que no hay mucho que hacer, dado que sigue siendo mortal. Y también esta moralización, debido a que es básicamente una infección de transmisión sexual. Entonces, este tipo de constructos culturales complican tanto los programas de respuesta, de atención a la infección, como la adherencia de la y los pacientes al tratamiento, porque yo creo que una parte decisiva del control de esta infección depende de que, por un lado, se diagnostiquen oportunamente los casos y que del otro, la población diagnosticada se mantenga, una vez que ingresó a tratamiento, en la adherencia. Y esto todavía no es posible que lo podamos enfrentar ni en la Ciudad de México ni en el resto del país. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando, Luis? ¿Falta de información? ¿La gente pues no sigue los tratamientos, los abandona? Hace algunos años, cuando tú mencionabas 40 años ya con esta epidemia, pues era prácticamente un sinónimo de muerte. Las condiciones han cambiado, hay tratamientos. ¿Qué es lo que nos está faltando como sociedad también para dar ese paso que ponga fin a la discriminación, al estigma, y a los pacientes, por el otro lado, a tener los tratamientos que necesitan y continuar con ellos para evitar pues un desenlace fatal, aunque sabemos que hay muchas posibilidades de salir adelante? Sí, el hecho aquí, como decía hace rato, es la estigmatización. Sí. Cuando se le da a una persona su diagnóstico de VIH, también se le está dando de manera implícita el estigma. Y los estigmas no han desaparecido. ¿Cuáles son esos estigmas? Tienes sexo y deberías avergonzarte por haber tenido sexo y haberte infectado. Formas parte de una población
que el resto de la sociedad sigue marginando, como los hombres que tienen sexo con hombres o las mujeres transgénero con vida sexual activa. Y si no formas parte de estas poblaciones, que eres una mujer cis, entonces porque no eres fiel a tu marido, ¿me explico? Sí. Cuando realmente los vectores somos los hombres. No tenemos una visión, es muy misógina todavía la epidemia del VIH, es homofóbica, transfóbica y misógina. Y eso es cultural. Lamentablemente eso es cultural. Por el otro lado, todavía tenemos una serie de ordenamientos administrativos para controlar el manejo de antirretrovirales que hacen que los empleados de farmacia, antes de mirar al paciente y surtirle la receta, piensen en que esos procedimientos los tienen que cumplir para no ser sancionados cuando haya una auditoría por el costo de los medicamentos. Claro. Y el otro elemento es que el sistema de salud de nuestro país divide a la población, históricamente, divide la población entre derechohabiencia y no derechohabiencia. Y muchas personas cambian con frecuencia ese estatus. Y no hay posibilidad todavía, y espero que podamos hacerlo en pronto, de llegar a acuerdos para que las instituciones proveedoras de tratamiento antirretroviral no suspendan en el ingreso o en la salida de un paciente el tratamiento. Entonces, o sea, hay cosas que son culturales, hay cosas que todavía el sistema de salud tiene que hacer un esfuerzo para coordinar mejor, y evidentemente el factor laboral. Muchos pacientes no cumplen la adherencia porque no se atreven a decirle a sus patrones o a sus jefes inmediatos que viven con VIH, y eso hace que entonces no acudan a las citas programadas. Las citas están vinculadas a un proceso interno natural de una institución de salud. Es muy difícil personalizar citas. Sí. Entonces, si te das cuenta, es un círculo vicioso que se está intentando romper, que se ha logrado romper, pero que todavía pesa demasiado para poder decir que toda la población que ya ingresó a tratamiento no lo suspende, ¿no? Claro, y ahora que hablas precisamente de quienes reciben este servicio, este tratamiento, ¿cómo funcionan estas clínicas especializadas Condesa, Luis? Bueno, la verdad es que funcionan con criterios que hemos impulsado el equipo que estamos dentro de las clínicas, criterios que buscan justamente reducir todos esos procesos administrativos. Tenemos una estrategia de atención diferenciada para aquellas personas que no los pueden cumplir, que no tienen documentos de identificación, aquellas personas que se les dificulta llegar, aquellas personas que viven en situación de calle, aquellas personas que están migrando hacia la Ciudad de México o de paso en la Ciudad de México, aquellas personas que sienten estigma por tener una identidad de género juzgada culturalmente. Entonces las clínicas tienen estos criterios, y por el otro lado sumamos esfuerzos con organizaciones civiles y servicios comunitarios para que nos ayuden a puentear con estas poblaciones de difícil acceso, de difícil confianza hacia nosotros, y esos son criterios que nosotros hemos observado han dado un vuelco, han logrado que entonces nos saturemos. Estamos saturados, eso es una realidad, ¿no? Entonces sí, hay un modelo que responde mucho a las características de la epidemia en la Ciudad de México, pero como lo decía el reportaje que acabamos de escuchar, claro, hay una población de baja prevalencia como las mujeres y los hombres heterosexuales, que por esta falta de percepción de riesgo, porque se supone que no está ahí la epidemia, no reciben un diagnóstico oportuno, no se someten a una prueba, solo hasta que la infección ya está en sus cuerpos y avanzó. Claro, estamos muy lejos todavía, Luis, de una vacuna contra el SIDA. Hace 2 años todavía teníamos la esperanza. La Clínica Condesa en la unidad de Iztapalapa participó de un proyecto internacional en 8 países con una propuesta que se llamaba vacuna mosaico, y había un trabajo en tercera fase ya de aplicación de la vacuna en humanos, sí, pero no dio los resultados. Sin embargo, generó información y hay una expectativa, ya hay en los investigadores
hay esta creencia de que este último intento pueda ayudar a tener en próximos años un tratamiento de vacuna preventiva, y mientras tenemos el acceso a los antirretrovirales que llamamos PrEP, profilaxis preexposición. No es una vacuna, pero permite que las personas que están en ese tratamiento tomando antirretroviral una vez al día protejan su cuerpo de una eventual exposición al virus. Estos serían los avances que tiene la medicina. Y por último, una persona que está en tratamiento de antirretrovirales en su vida sexual no transmite la infección. Si ese tratamiento es indetectable, es decir, con una carga viral baja, bajísima, no se transmite la infección. Entonces, estos son los mecanismos, más el uso del condón y otro tipo de acciones que pueden ayudarnos a detener la transmisión de una infección que, por tener un origen mayoritariamente o epidemiológicamente definido de transmisión sexual, complica la prevención de nuevos casos. Muy bien, Luis Manuel Arellano, gracias por el panorama esta mañana en torno a la lucha contra el SIDA, coordinador de atención comunitaria en las clínicas especializadas Condesa. Un abrazo, Luis, buenos días. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Gracias a ti. Y les recordamos nuestra pregunta a propósito del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. En redes sociales recibimos sus respuestas. ¿Qué acciones crees que podrían implementarse para garantizar una mejor educación sobre la prevención del VIH y eliminar el estigma en la sociedad? Les hemos dado información en estos últimos minutos valiosa para su participación. Continuamos con más. Y bueno, vamos ahora a abordar el tema que está ocurriendo allá en Medio Oriente, y es que debido a nulas condiciones de seguridad, la Organización de las Naciones Unidas suspendió la entrega de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza, desde Kerem Shalom, el principal punto de paso desde Israel. Y es que cada vez son más frecuentes los robos de camiones cargados con ayuda, como ocurrió pues este domingo, que además de las trabas que plantean las autoridades israelíes. En tanto, el hambre se extiende en el territorio palestino. Aquí en Gaza hay hambruna, nos morimos de hambre y hay muchos ladrones, estafadores, injusticias, odio y robo. ¿Por qué? ¿Por qué no hay gobierno, ni supervisión, ni rendición de cuentas? Este sábado, World Central Kitchen, esta organización civil del chef José Andrés, anunció la suspensión de sus operaciones de proporcionar alimentos en Gaza, después de la muerte de 3 trabajadores palestinos de esa organización, junto a otras 2 personas, tras ser atacado su vehículo por un dron de Israel en la ciudad de Han Yunis, 8 meses después de otra agresión israelí que mató a 7 de sus empleados. Este domingo, Israel nuevamente bombardeó la Franja de Gaza y ahí murieron 10 personas de origen palestino. Y bueno, vamos a ir a un corte, pero vamos a regresar para poder platicar con Nofret Hernández. Ella es especialista en el mundo árabe y es muy importante hablar de esto que está ocurriendo particularmente en México, pero ya también en otras latitudes, sobre un boicot académico que se le ha llamado así. Por lo pronto se han roto vínculos de colaboración y de vinculación académica con la Universidad Hebrea allá en Israel. Vamos a analizar este tema con Nofret Hernández para que nos cuente específicamente qué es lo que está pasando y qué es lo que esto significa. Vamos a un corte y regresamos con más información. Son las 7 de la mañana en el tiempo del centro y como le mencionábamos, agradecemos esta mañana que nos tome la comunicación la doctora Nofret Hernández. Ella es especialista en el mundo árabe y es muy importante hablar de esto que está ocurriendo por ahora en México, pero sabemos que también se han sumado en algunas otras partes del mundo. Se rompen los lazos, los vínculos académicos con la Universidad Hebrea de Israel. Doctora, buenos días, bienvenida y gracias por esta comunicación. Buenos días, gracias y buenos días al auditorio también.
Pues hablar precisamente de este asunto, esto que está ocurriendo en el Colegio de México, que se dio a conocer recientemente, tiene varias implicaciones, pero primeramente quisiéramos comprender de qué va este rompimiento de relaciones con esta Universidad Hebrea en Israel por parte del Colegio de México. Claro, mira, es algo que desde la sociedad civil, un grupo de académicos que se organizó desde hace ya un año y que en enero de este año hizo un primer comunicado público pidiendo rompimiento de relaciones académicas de todas las instituciones firmantes. Hay firmantes de la universidad, la UNAM, la UACM, el POLI, etcétera, muchas universidades, con todas aquellas universidades que tengan convenios académicos con Israel. La primera en hacerlo fue el CIDE. Yo ahorita soy postdoctorante de la División de Historia del CIDE y soy exalumna del Colmex. Ahí es donde hice mi maestría de especialidad. Entonces, conozco bien ambos casos. Si no me equivoco, entonces después del CIDE, que rompió en mayo-junio, es el Colegio de México, que rompió ahora en noviembre. El CIDE rompió con la Universidad de Tel Aviv el convenio que tenía de intercambio académico con estudiantes, y el Colmex, como bien lo acabas de decir, Angélica, con la Universidad Hebrea de Jerusalén. Las implicaciones que tiene y por qué lo pedimos, desde académicos con Palestina contra el genocidio, y que también muchos estudiantes, como en el Colegio de México, el CIDE y otras universidades, se han organizado para pedir por su cuenta también este rompimiento, y que se ha logrado solo en 2 instituciones hasta ahora, si se está intentando en otras, es porque no se puede ser, la academia no es neutral, y desafortunadamente las universidades israelíes colaboran de alguna manera con lo que está sucediendo en Gaza y en Cisjordania y en Líbano y en el Medio Oriente en general. ¿Cómo cooperan? Te voy a poner los ejemplos de estas 2 universidades que mencioné. Por ejemplo, la Universidad de Tel Aviv, hace un momento mencionaron que un dron atacó a unos trabajadores médicos, ¿no? O de ayuda humanitaria, perdón. Bueno, pues algunos de esos drones son fabricados en la Universidad de Tel Aviv. En el caso de la Universidad Hebrea de Jerusalén, hay 3 o 4 programas que llevan a cabo con el ejército, algunos de ellos de espionaje. El mismo campus está en el Monte Scopus, que es parte de lo que es Jerusalén Este, y que según el derecho internacional debería ser pues la capital de un futuro Estado palestino. Desde ahí ya está creando el derecho internacional. ¿Qué más puedo decir de esta universidad? También específicamente esta universidad se vivió también durante este año un caso de discriminación tremendo con la profesora palestina israelí, árabe israelí, como ellos le dicen, Nadera Salhub, que llevaba toda su vida y toda su carrera ahí, ¿no? Ella es ciudadana árabe israelí, cristiana, palestina, y por haber dicho que esto era genocidio y haber firmado una petición, la corrieron de su puesto. Por presión internacional la reinstalaron. Después fue la policía o el ejército, bueno, las autoridades israelíes a su casa a Jerusalén a sacarla y a apresarla. Por presión internacional la sacaron de la cárcel también, pero ella decidió pues dejar el país, ¿sabes? Entonces, ¿cómo pueden decir estas universidades que son neutrales o que son faros de discusión cuando hay total discriminación hacia los palestinos, ya sean profesores o alumnos, cuando están colaborando con el ejército de una manera u otra en programas de espionaje o de armamento, y son engranaje pues de este apartheid, de la limpieza étnica y actualmente el genocidio hacia los palestinos. Cabe aclarar que esta petición del boicot tiene desde el 2005 y que lo pidió la sociedad civil palestina. Es una forma de resistencia pacífica inspirada en Sudáfrica. Y si para Sudáfrica funcionó, ¿por qué no va a funcionar para Palestina, cierto? Y no es contra las personas, es hacia las instituciones. Ahora bien, doctora, usted ya nos está describiendo los puntos específicos por los cuales por el momento Colmex y el CIDE pues están tomando estas acciones. Sabemos que se están sumando otras universidades en algunos otros países del mundo, principalmente de Europa.
¿Está funcionando esta forma en la cual, pues, de alguna forma se manifiesta, otras universidades del mundo manifiestan su rechazo a esta posición supuestamente neutral que están, pues, asumiendo las universidades allá en Israel frente a este genocidio, frente a esta masacre, particularmente contra mujeres, niñas, niños y adolescentes? Sí, de alguna manera está funcionando porque finalmente el punto del boicot es justamente hacer una presión, aunque sea simbólica, ¿sabes? Y obviamente las universidades israelíes pues sí han avanzado mucho en tecnología y por supuesto que han salido premios Nobel de la Paz y de otras cosas, ¿no? De esas universidades, tienen prestigio. Y el hecho de que se rompan relaciones con ellos, con estas instituciones, es aislarlos, es forzarlos a que se sienten a llevar a cabo una solución política, porque lo militar no, o sea, creo que llevan 20 años intentando combatir el terrorismo, ¿no? Podemos pensar en otras operaciones del estilo como combatir el narcotráfico, las guerras contra, ¿no? Que no han funcionado estas estrategias violentas y no van a funcionar porque mientras no se ponga en el centro de la discusión el problema y se solucione de manera política y uno de los principales problemas es la violación, en este caso, la violación sistemática de los derechos humanos de los palestinos por 75 años, ¿no? O sea, estamos viendo lo peor, pero llevan décadas. En efecto, hay varias universidades, como nada más menciono algunas, el Trinity College de Dublín o la Universidad Libre de Bruselas, por ejemplo, o la de Turín, y la de Milán, que han ya roto relaciones. Barcelona, varias universidades han roto e instituciones, convenios ya con Israel, porque, pues sí, la intención es forzarlos, ¿no? Doctora Nofret Hernández, si regresamos un poquito a México, pues incluso ha habido desplegados a partir de que el Colmex pues hace oficial este rompimiento de vínculos académicos con la Universidad de Hebrea. Ha habido desplegado particularmente en donde rechazan este rompimiento de relaciones o de intercambios con esta universidad, mencionando que esto puede atentar contra la libertad de pensamiento, la libertad a disentir y a tener una posición, pues digamos, equilibrada. ¿Qué se les puede responder a estas personas que incluso acusan de antisemitismo, pues estas acciones muy específicas que, como ya no lo describió, pues tienen un fin específico? Así es, mira, para empezar, que dejen de equiparar el sionismo con el judaísmo, porque no es lo mismo. En Académicos con Palestina tenemos varios colegas que son judíos y que no están de acuerdo en que esto se esté llevando disque en su nombre. Creo que la mejor respuesta se las dio Temoris Greco en el artículo que sacó el viernes, si no me equivoco. Pues parece que su empatía es selectiva y eso es una lástima, porque entonces cuando la empatía es selectiva es racista. Así lo explica más o menos Temoris Greco, ¿no? Los que firmaron ese desplegado hablan de que la academia, o sea, hablan del ideal de la academia y que son lugares y espacios de discusión. Yo pienso lo mismo, pero en el último año, por eso puse los ejemplos al principio, pues ha salido, hemos investigado también más, ¿no? Porque yo misma no tenía toda la información. Hay un libro fabuloso de una judía israelí, creo que israelí, pero que está basada en Estados Unidos, pero de origen judío, pues, que se llama Maya Win, que se llama Towers of Ivory and Steel. Y en ese libro explica perfectamente el engranaje de la academia con este sistema de discriminación hacia los palestinos, este apartheid, ¿sí? Desde Israel, ¿no? Sistemático y planeado, ¿sabes? Entonces, yo les respondería que qué lástima que su empatía sea racista y selectiva, qué lástima que no hayan dicho nada de los más de 40,000 muertos, según cifras oficiales, según cifras de la revista The Lancet, pueden ser como 180,000, y yo creo que estamos cerca de esa cifra de muertos en Gaza, más 200,000, o no me acuerdo cuántos llevan, 2,000 creo en Líbano, ¿no? Sí. 180 periodistas asesinados, es el conflicto que más periodistas ha matado, pues, ¿no? Israel ha matado a más periodistas que cualquier otra entidad, otro estado. Y qué lástima que piensen que la academia puede quedarse en una torre de marfil
y no bajarse a la realidad. La academia no sucede en el vacío, la academia no puede ser neutral, y menos en momentos como este. Y por eso, nada más quería anunciar que justo ya está en nuestras redes sociales un comunicado apoyando a la decisión de las universidades en México, que hasta ahorita son el CIDE y el Colegio de México, por haber roto este convenio, tratando de explicar estas ideas que te estoy diciendo, Angélica, y llevamos más de 1,500 firmantes hasta el corte de ayer, si no me equivoco. Ellos solo juntaron 350, y ya sabemos que en dónde son. Y la mayoría de ellos son de la UNAM, la UAM, la UACM, el INA, la UPN, por supuesto el CIDE, el Colmex y otras universidades del país, la UAP, etc. Pues muy importante, doctora Nofret Hernández, no ignorar lo que está ocurriendo en Medio Oriente, particularmente no ignorar lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza y en Líbano. Seguiremos en contacto más adelante para poder seguir profundizando y analizando este tema. Muchísimas gracias por esta entrevista. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo dar las redes sociales rapidísimo? Adelante. Búsquenos como Académiques con Palestina contra el genocidio con X, Académicos con X. Muy bien, Muchas de acuerdo, gracias. ahí está para que quien guste pueda obtener más información de esta posición, de este posicionamiento que están ustedes asumiendo como académicos y también la comunidad estudiantil. Gracias, buenos días. Buenos días. Y bueno, vamos ahora con más información, Guadalupe. Tiempo de la Feria de las Letras hasta el 8 de diciembre en Guadalajara, en la Feria Internacional del Libro. Y miren, las actividades son múltiples, eventos culturales, presentación de títulos literarios. Miguel de la Cruz, tú estás ahí desde muy temprano. Gracias por la espera. Miguel, te saludo con mucho gusto. Buenos días. Igualmente, Lupita, buenos días a todos. Pues estamos al filo del cruce de Mariano Otero con Avenida de las Rosas. Esa es la dirección de la Expo Guadalajara, donde cada final de noviembre y principio de diciembre, desde hace 38 años, se lleva a cabo la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Preparamos una nota donde tratamos de conjuntar parte de lo más importante, e insisto que es parte porque es infinito lo que sucede aquí. Imposible abarcarlo todo, pero sí darle un vistazo y como una muestra de las cosas para el ejercicio intelectual y emocional de quienes vienen a este lugar. Aquí la siguiente historia. Ya había fila 2 horas antes de la inauguración de la Feria del Libro en Español más importante del mundo. El gran atractivo, la presencia de más de 2,000 editoriales, alrededor de 18,000 profesionales del mundo editorial de 50 países, 850 autores que participarán durante 9 días en más de 600 presentaciones de libros y como invitado de honor a España. Su delegación de casi 230 personas es la más amplia que hayamos tenido en la historia de la FIL e incluye figuras esenciales de la literatura contemporánea como Irene Vallejo, Rosa Montero, Bernardo Achaga, María Dueñas, Javier Cercas, Luis Mateo Díez, Fernando Aramburu, Luis García Montero, Luis Gracia Siempre, director del Instituto Cervantes, Joana Marcús, por mencionar solo algunos. Ricardo Villanueva Lomelí, rector de la Universidad de Guadalajara, destacó que este año la institución de educación superior que dirige cuenta con un stand y reveló un dato. La FIL es un acto de amor de la Universidad de Guadalajara. Aprovecho para decirles que por primera vez, como un acto de amor, de identidad y de unidad, hoy tenemos un pabellón de la UDG que créanme que nos quedó muy bonito. De verdad, los invito a que conozcan el nuevo pabellón de la Universidad de Guadalajara. 90% de los visitantes no sabían que la FIL la hace la Universidad de Guadalajara. Parte central de la ceremonia de inauguración, la entrega del Premio de Literatura en Lenguas Romances, que este año correspondió al escritor de Mozambique, Mia Couto. Emitió un discurso concreto, muy emotivo, con referencia a 2 grandes de las letras en México, Octavio Paz y José Emilio Pacheco. El Premio Nobel de Literatura 2021 a Abdulrazak Gurnah, de Tanzania, por primera vez en México. Habló aquí de migración, exilio y racismo y su novela más reciente, El Desertor. En el desfile de palabras, la presencia de Rosa Montero, Jordi Soler y Guillermo Arriaga, y el gran hallazgo, los comentarios humorísticos profundamente inteligentes del escritor español Fernando Aramburu. Yo era capaz, mientras esperaba que llegase el sueño, de hablar conmigo en endecasílabos.
o en octosílabos, pero vamos, 10 minutos. Y además es que ni contaba las sílabas, pero más bien por hábito. Pero ya vamos a decir que la fluencia verbal ya me permitía hablar en una determinada métrica hasta que me dormía. Otros cuentan ovejas, o sea que no sé qué es peor. ¿Sí? Hasta el próximo 7 de diciembre, la edición 38 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. 11 Noticias, Miguel de la Cruz. Bueno, desde la época de Carlos Monsiváis o de Germán Dehesa, que decían alguna idea, alguna palabra que era producto de su intelecto y sonaba la risa de todos, desde entonces no veía un efecto como este con Fernando Aramburu, que se presentó ya en un par de ocasiones en los días de feria. No hay que perderle la vista, es un hombre muy inteligente y muy ameno. Bueno, pues vamos a otra información. Antonio Sánchez, el baterista mexicano que ha hecho carrera internacional, estuvo en la Ciudad de México, y Mauricio también estuvo ahí. Tiene la siguiente historia. Las ráfagas de Antonio Sánchez salían disparadas de la batería. Es muy explosivo cuando toca la batería, o sea, a mí me encanta verlo tocar, es un espectáculo verlo. Presentó en vivo Shift, el segundo volumen de su proyecto Bad Hombre, que tiene colaboraciones con Dave Matthews, Trent Reznor, Anna Tijoux y Lila Downs. En esta ocasión todos estos artistas me dieron sus canciones con sus voces y después yo toqué todos los instrumentos en mi casa. El concepto musical es que yo hago básicamente todo en mi casa como un científico loco, ¿no? Y eso generó muchas expectativas entre sus admiradores. Conocí a Antonio Sánchez como la mayoría de la gente, por la película Birdman. Cuando me enteré, lo estaba viendo, fue hace una semana que vi que estaba en cartelera, me emocioné mucho. A ella le dio mucha risa, bueno, a mi novia le dio mucha risa la cara de ilusión que puse. Bad Hombre es un término que usó el presidente Donald Trump para referirse a los migrantes mexicanos, y Sánchez lo usó como consigna para su proyecto musical. Fue una especie de álbum de protesta, sacar toda la frustración política que tengo adentro. Junto con artistas como Tana Alexa, Big Yuki y Lex Sadler en el escenario, llevaron el jazz a otros terrenos. Yo nací escuchando rock and roll, después fusión, música alternativa, música electrónica, jazz. Entonces este concierto y este grupo tiene que ver mucho con la mezcla. El disco Shift se presentó este domingo en el Teatro de la Ciudad, un recinto entrañable para Antonio Sánchez, pues ahí veía a su abuelo, el actor Ignacio López Tarso. Yo venía a ver el show de corridos y romances con Raquel Olmedo aquí a este teatro y me acuerdo siempre que entraba. Generalmente estábamos en algún palco y yo me acuerdo de ver lo hermoso, ¿no? Lo majestuoso que es este teatro. Con imágenes de Eduardo Casanova y Andrés Reyes, 11 Noticias, Mauricio Romo. Bueno, vámonos al libro del día. Es No soy un robot, de Juan Villoro, editado por Anagrama. Este libro en voz de su autor. No soy un robot es un libro sobre los libros en la época digital, que me parece un tema desafiante. ¿Qué papel juega todavía el libro en este mundo? Yo creo que es una manera, la literatura y la lectura en general, de entender mejor una realidad cambiante. No soy un robot se divide en dos partes. La primera es una lectura de la tecnología, es decir, trato de analizar cómo ha cambiado nuestra vida con nuestras nuevas prótesis electrónicas. Y la segunda es una tecnología de la lectura, es decir, trata de ver cómo el libro, que es una tecnología, porque es un aparato que a través de la cultura de la letra nos permite entender el mundo, sigue perdurando en este momento. Es un libro que tiene muchas señales de alerta por lo que está pasando hoy en día, pero que también tiene un contenido, me parece, esperanzado, porque creo que no hay una pugna irresoluble entre lo digital y el mundo de los libros. Bueno, y Leo, con el 11 lo logramos. Logramos hacer la sala de lectura aquí en el marco de la Feria Internacional del Libro, de la presencia de Irán Rubalcaba. Ahí lo ven en pantalla. Y su libro Todo Pueblo es Cicatriz, sentado por Penguin Random House, premio Primera Novela Amazon este año. Esa es la portada. Estuvo lleno el espacio del stand del Instituto Politécnico Nacional.
elaboramos, lo hicimos, y esto sucedió este fin de semana, y ya emprendemos la lectura de El largo instante del incendio de Rafael Mondragón Velázquez, editado por el Colegio Nacional. Hay que poner atención, será una lectura para vacaciones, y quien lo solicite y se comprometa a leer 9 páginas por día y asistir a la sala el jueves 9 de enero en el Colegio Nacional a las 5 de la tarde, pues solicite su libro electrónico, puede ser desde cualquier otra ciudad. Hoy se les da una clave y hoy tienen opción de bajarlo de manera abierta. Después ya no habrá posibilidad, pero hoy si lo solicitan se les envía la clave y pueden bajar el libro electrónico. Bueno, el hashtag no importa ahora, le pueden ponerlo con el 11 y nosotros lo entendemos. Bueno, y el poema del día, hace 80 años partió Filippo Tommaso Marinetti. En su honor, el poema del día, Abrázame, que dice en alguna parte, cuando tu vida se transforma en antes y después de, por fuera pareces el mismo, por dentro te partes en dos. Pues ahí lo tienen, quien solicite el poema se los comparto completo por x@migueld, solo la de LA Cruz. Seguiremos informando desde la FIL Guadalajara toda esta semana hasta que concluya. Pues es un espacio donde pues tú tienes un lugar muy entrañable, lo que significa para ti la FIL, Miguel, lo sabemos, el Premio Nacional de Periodismo Cultural en ese mismo lugar. Hace algunos años recibiste el premio y qué mejor que tú seas quien nos transmita todas las actividades, que recuperes esos momentos clave. Nos decías la anécdota de que hace mucho no se escuchaban las risas en la FIL y bueno, no cualquiera puede lograr este efecto, y lo que viene para los próximos días y bien también por la sala de lectura. Creo que fue un fin de semana muy intenso, pero con muchos logros importantes, Miguel. Sí, a mí me dio mucho gusto encontrar un intelectual como Fernando Aramburu. Yo pensé que yo era alguien que no lo conocía nada más, pero consultándolo con más gente, tampoco es muy conocido acá. Aún así hubo lectores que le llevaron el libro para que lo firmara, es decir, sí tiene lectores, claro, pero en un grueso no es muy conocido y vale la pena escucharlo, leerlo, presenciar lo que hace en vivo, porque de verdad que te haga reír una persona con el intelecto es algo muy gozoso. Como dices tú, hay que seguirle la pista y seguiremos pendientes de la FIL a través de ti en los próximos días y lo que dura hasta el 8 de diciembre. Miguel, fuerte abrazo y saludos a Guadalajara y a los organizadores, por supuesto, de la Universidad de este Encuentro de las Letras. Buenos días, Miguel. Muy buenos días, muchas gracias, nos vemos mañana. Hasta mañana, Miguel de la Cruz, nuestro Premio Nacional de Periodismo Cultural, transmitiendo desde la FIL de Guadalajara. Hoy y los próximos días. ¿Tenemos más? Elvira Angélica Rivera. Así es, Guadalupe, y de la cultura vamos a ver si el frío continúa con el pronóstico. Pues ya está aquí con nosotros el pronóstico del tiempo con Ismael Marcelo. Buenos días. ¿Cómo estás, Angélica? Guadalupe, muy buenos días. En cuanto al pronóstico del tiempo, ya vamos para 3 semanas con el sistema anticiclónico en nuestro país, que produce bajas temperaturas en buena parte del territorio nacional, especialmente en el noroeste, norte y centro del territorio mexicano, con mínimas por debajo de los -5 grados en zonas serranas de Chihuahua, Durango y del Estado de México. En la capital del país, la Secretaría de Gestión Integral y Riesgos activó la alerta amarilla por mínimas de 4 o 6 grados en las demarcaciones Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco. Por lo que las recomendaciones de las autoridades son abrigarse con 1 o 2 capas de ropa, cubre nariz y boca, usa crema para proteger la piel, lávate frecuentemente las manos, evita los cambios bruscos de temperatura, toma agua de forma abundante y en caso de cualquier molestia no duden en acudir inmediatamente al médico. Insisto, no debemos olvidar que la población más vulnerable a estas bajas temperaturas son nuestras niñas, niños y personas de la tercera edad. Ahora pasamos al pronóstico por regiones. Será una mañana extremadamente fría en el norte del país, especialmente en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Coahuila, Zacatecas y Aguascalientes, pues los termómetros ya rondan los 0 grados esta mañana. Lloverá fuerte en Nuevo León y Tamaulipas.
De igual forma, iniciarán la semana con ambiente fresco en la península de Yucatán. El ambiente será cálido por la tarde, con vientos del este de 15 a 30 kilómetros por hora y probables chubascos en el estado de Campeche. Lluvias más fuertes habrá en regiones de Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco. El viento continuará soplando del norte con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Para el noroeste se pronostica cielo medio nublado, pero sin precipitaciones. Ambiente frío esta mañana y cálido por la tarde con temperaturas de 25 a 30 grados Celsius, especialmente en zonas costeras, al igual que en la región central del país. La temperatura esta mañana en la Ciudad de México es de 5 grados Celsius y por la tarde se pronostica una máxima de 22 a 24 grados sin posibilidad de lluvias. Finalmente, en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán se prevé cielo despejado y ambiente fresco esta mañana. Por la tarde, el ambiente será caluroso con máximas cercanas a los 30 grados Celsius. Hasta aquí el pronóstico del tiempo. Por favor, cuídense mucho de estas bajas temperaturas que prevalecerán en la República Mexicana, principalmente en horas de la mañana. Que tengan una estupenda semana. Muchas gracias, Ismael Marcelo, igual para ti. Vamos a hablar del programa Colibrí Viajeros de Plata para adultos mayores en la Ciudad de México. Es una realidad ya en toda la capital del país. Viajes de manera gratuita a diferentes destinos turísticos de los estados de la República Mexicana. 500 adultos mayores, los primeros en vivir esta experiencia, se fueron a Acapulco. Después de una vida de dedicación y entrega, a sus más de 60 años, doña Juventina verá por primera vez el mar. Yo es la primera vez que voy a conocer al mar. Estoy muy feliz y muy contenta y gracias a Colibrí Viajero. Todo. Salió del Zócalo capitalino el primer grupo de autobuses del programa Colibrí Viajeros de Plata, que llevará a las y los adultos mayores de la Ciudad de México a visitar destinos turísticos de nuestro país de forma gratuita. En esta primera aventura, 500 adultos mayores disfrutarán las playas de Acapulco. Empezamos por la playa de la ciudad, que es Acapulco. Yo sé que todos ustedes están entusiasmados por este viaje y tenemos las condiciones de seguir propiciando viajes de turismo popular, Colibrí de Plata, para Morelos, para Tlaxcala, para el Estado de México y para Querétaro, para Hidalgo, para todos los estados en donde vamos a ir conociendo sus riquezas naturales. Nosotros hemos viajado aquí en la Ciudad de México y la verdad ha sido un placer viajar con ellos, muchísima cultura y todo lo que, pues yo digo, ¿no? A nuestra edad, pues aprender un día más, pues para mí es fabuloso. Como parte de este programa, el gobierno de la Ciudad de México firmará un convenio para que adultos mayores de otras entidades también visiten la capital del país. El primero podría ser el estado de Guerrero. Esperamos que vengan los guerrerenses y los llevemos al Templo Mayor, los llevemos a Xochimilco, los llevemos a Milpalta, los llevemos a muchos lugares bellos, a Coyoacán, que tenemos en la Ciudad de México. Muchos, cada alcaldía tiene sus lugares, ¿de acuerdo? Entonces vamos a suscribir convenios con los estados y este es el primer programa metropolitano que llevaremos a cabo en la ciudad. Los adultos mayores que deseen participar de esta experiencia pueden acercarse a la Secretaría de Turismo para obtener más información. 11 Noticias, Gabriela Jiménez. Vamos con otros asuntos. El Instituto Nacional de Migración rechazó versiones que señalan a la institución de engañar a grupos de migrantes para frenar su llegada a la frontera con Estados Unidos. Esto en medio de las advertencias del presidente electo Donald Trump. El instituto reiteró que son las personas extranjeras quienes deciden abandonar precisamente su tránsito por caravana y por seguridad aceptan así el servicio de transporte que les están ofreciendo las autoridades migratorias para así trasladarse a distintos puntos en los que cuentan con servicio médico y también la revisión de su condición migratoria. Señala además el instituto que el primer contacto que tienen los migrantes al abordar los autobuses
son grupos beta de protección a migrantes. Les brindan hidratación y la atención que necesitan. También resalta que el Instituto Nacional de Migración no ha recibido queja por parte de personas extranjeras que han recibido este tipo de ayuda. Bueno, vamos con información internacional, y es que en África, allá en Guinea, al menos 56 personas fallecieron, esto en un enfrentamiento entre aficionados de dos equipos de fútbol. En la localidad de Serekore, los aficionados invadieron la cancha y lo hicieron para rechazar las decisiones que en ese momento estaba tomando el árbitro del partido. Se desató el caos, como lo puede apreciar. La policía echó gases lacrimógenos. Decenas de personas fallecieron pisoteados en esa trifulca. Fue un partido que estaba dedicado al jefe de la Junta Militar de Guinea, el general Mamadi Doumbouya, quien en 2021 tomó el poder en un golpe de Estado y después se invistió como presidente de esa región. Vamos a Estados Unidos porque el presidente Joe Biden indultó a su hijo, Hunter Biden. El hijo de Joe Biden estaba a la espera de recibir sentencia. Fue hallado culpable a comienzos de este año de mentir sobre su consumo de drogas cuando compró un arma, lo que es considerado un delito grave, y también fue encontrado culpable en otro juicio por evasión fiscal. Sin embargo, el mandatario calificó de las acusaciones como errores judiciales. Y por el contrario, respecto a los perdones o indultos que puede dar un presidente antes de dejar el cargo, la organización Amnistía Internacional envió una carta precisamente al presidente Joe Biden para que indulte al indígena Leonard Peltier. Y es que esta persona de la etnia Sioux fue sentenciado al ser acusado de asesinato de un agente del FBI, esto en 1975. Fue encarcelado un año después. Lleva 48 años en prisión. Siempre ha alegado su inocencia. También ahí en Estados Unidos, el próximo presidente de ese país, Donald Trump, continúa nombrando a los miembros de su próximo gabinete. No deja de haber polémica en ese proceso y debido esto a que entre algunos hay personas muy cercanas incluso a su familia. Le compartimos las designaciones más recientes. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nombró al empresario libanés estadounidense Massad Boulos como asesor principal en asuntos árabes y Oriente Medio, otro miembro de su familia en ser elegido para un puesto clave. Es el suegro de su hija Tiffany, abogado con postulados de derecha. A Charles Kushner, padre de su yerno Jared Kushner y empresario inmobiliario, lo nombró como embajador de Estados Unidos en Francia a partir del 20 de enero y designó a Chad Chronister, alguacil del condado Hillsborough, Florida, como administrador de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA. A Kashyap Kash Patel, de origen en la India, como el próximo director de la Oficina Federal de Investigaciones, FBI. Kash fue jefe de gabinete en el Departamento de Defensa, director adjunto de Inteligencia Nacional y director principal de Contraterrorismo en el Consejo de Seguridad Nacional durante su anterior mandato. Ante la ofensiva de Trump respecto a la migración, organizaciones civiles convocaron un paro de labores en Canadá y Estados Unidos el próximo 18 de diciembre. Piden a los migrantes radicados en ese país no acudir a sus centros de trabajo, escuelas o campos agrícolas, para de esta forma hacer sentir su peso en la economía en ambos países. En esta fecha, el 18 de diciembre, es el Día Internacional del Migrante, declarado por la ONU con el fin de reivindicar las aportaciones a la economía que los inmigrantes de todo el mundo hacen en los países que los albergan. Con información de Rosa Licona y Federico Campbell Peña, 11 Noticias. Y bueno, antes de cualquier negociación para poner fin al conflicto con Rusia, Ucrania precisa armas, incluyendo de largo alcance y garantías de seguridad por parte de la OTAN. Esto es lo que aseguró el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La invitación a Ucrania para unirse a la OTAN es algo necesario para nuestra supervivencia.
Estamos trabajando a todos los niveles para fortalecer la posición de Ucrania y de toda la comunidad. Zelensky fue acompañado allá en Kiev por el nuevo presidente del Consejo Europeo, el portugués Antonio Costa, quien viajó a Ucrania en el primer día de su mandato. La visita de funcionarios europeos ocurre tras los disparos de Ucrania de misiles estadounidenses y británicos contra territorio ruso y el lanzamiento de un misil hipersónico experimental por parte de Rusia hacia territorio ucraniano. Para poner fin a este conflicto, Rusia exige que Ucrania ceda 4 regiones del sur y del este que el país ocupa parcialmente, la península de Crimea, y que renuncie a adherirse a la OTAN. Bueno, vamos a España porque el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, fue reelegido este domingo al frente del Partido Socialista en medio de fuertes acusaciones de corrupción en su entorno. Allá en España, los delegados del Congreso número 41, del Congreso Federal, del Partido Socialista Obrero Español, avalaron su continuación por una amplia mayoría del 90% de los votos. Pedro Sánchez dio las gracias y se comprometió a defender la verdad ante tanta mentira y la democracia ante las conductas autoritarias que se están viendo en la política española. Así lo dijo. Nos toca a todos y a todas, en el ámbito de las responsabilidades que tengamos, y a mí en consecuencia el primero, es dar un paso al frente, no un paso a un lado, ni un paso atrás. Vamos a Rumania porque el Partido Socialdemócrata ganó la primera vuelta de las elecciones presidenciales, pero avanzó el partido de ultraderecha Unión por Rumania. Su líder, George Simion, rechazó que se oponga a la OTAN y a la Unión Europea. No es verdad que los rechacemos. Queremos tener alianzas, pero no ser sumisos ni obedientes, sino ser tratados iguales. Y es que los comicios se repitieron este domingo por una orden judicial, luego de que la oposición denunciara irregularidades en la primera vuelta del 24 de noviembre pasado. La segunda vuelta de las elecciones se va a realizar el próximo 8 de diciembre. En Georgia, la policía reprimió con cañones, lanzaagua y gases lacrimógenos a miles de manifestantes que demandaban la adhesión de ese país que formó parte de la Unión Soviética a la Unión Europea. Fueron detenidas en ese acto 200 personas. Ya son 4 días de protesta consecutiva cerca del Parlamento georgiano en la capital, Tbilisi. Los manifestantes denunciaron que el partido del gobierno realizó un fraude electoral en los comicios legislativos del 26 de octubre. El nuevo gobierno suspendió con la Unión Europea las negociaciones que se realizaban para adherirse al bloque. Y la Unión Europea condenó el uso de la fuerza para dispersar a los manifestantes. Vamos a Francia porque el presidente Emmanuel Macron reinauguró la histórica Catedral de Notre Dame allá en París. Esto después, como recordamos, de una prolongada restauración después del incendio que ocurrió hace 5 años. Macron reconoció a quienes trabajaron en la recuperación del monumento medieval. Esta catedral va a ser reabierta al público el próximo 8 de diciembre. Y ahora vamos a revisar los temas que destacan algunos diarios en el mundo. Arrancamos en Estados Unidos con The New York Times, que informa este lunes que la lucha se intensifica a medida que los rebeldes de Siria toman más tierras. Y es que fuerzas leales al presidente de Siria, al-Assad, buscan el repentino levantamiento, es lo que dice The New York Times. En otra información también de portada, asegura que algunos aliados respaldan la decisión del presidente electo Donald Trump de elegir a un jefe del FBI empeñado en vengarse. Es como lo cataloga The New York Times. La fotografía principal de este diario se observa una brigada de defensa de Ucrania que está formada por voluntarios. Vamos ahora a España con el diario ABC. Su nota de 8 columnas la titula así: Sánchez apuesta por ir a la confrontación para recuperar el poder territorial. Esta nota surge respecto a la reelección del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, al frente de su partido, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE. Y es que refiere que el líder socialista presume de tener un gobierno limpio y diseña una ejecutiva de este partido continuista. En otra información secundaria,
informa sobre que Alberto Núñez Feijóo, pide a Pedro Sánchez que aguante para que se vaya sin un mínimo de honor. La imagen principal es de Pedro Sánchez, esto que ocurrió ayer en España. Esta reelección saluda luego del cierre del Congreso que se celebró allá en Sevilla. Vamos a terminar en Argentina con el Clarín. El gobierno margina al partido Propuesta Republicana para decidir si llama a extraordinarias. También hace referencia a que el precio de la carne allá en ese país se dispara y preocupa el impacto sobre la inflación. Su fotografía principal de El Clarín se observa a 4 personas encapuchadas. Aparecieron en un video para cuestionar la política del gobierno de Argentina contra la delincuencia organizada, contra el narcotráfico. Y bueno, ahora como parte de nuestro noticiario nos enlazamos en vivo con más información a Palacio Nacional. Regresamos al estudio para conocer más de la campaña Es tiempo de Mujeres sin Violencia. Soy Mitzi Vidales de 11 Noticias Digital y que te digan que te tienes que ver más femenina no es normal, es violencia. Y las 3 pues. Bueno, pues así llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Brevemente tenemos algunas respuestas. Así es, Guadalupe. La pregunta del día: ¿qué acciones crees que podrían implementarse para garantizar una mejor educación? Bueno, esto respecto al Día Internacional del VIH. Modesta Nava, gracias. Antes que nada, la prevención y la sexualidad responsable, tanto para mujeres como para hombres. Gracias por sus respuestas. Que tengan un excelente inicio de semana. Hasta mañana.